Sí, muchas gracias, Amada. Gracias, como siempre, a Lorena Redondo y desde luego a nuestro director Raúl Contreras Bustamante por este espacio que nos brinda al Colegio de Profesores de Derecho Civil y desde luego a todos ustedes. Y en esta ocasión, como tú lo decías, Amada, con la presencia de nuestro queridísimo amigo, nuestro presidente Gilberto Adame, a quien reconocemos y admiramos todos. Y bueno, pues la verdad es que es un tema muy interesante, muy actual, que despierta mucha polémica también, porque son ideas jurídicas y criterios jurídicos diversos los que vemos cada día en esta materia. Y yo lo he platicado muchas veces con nuestro auditorio, con nuestros profesores, con nuestro director, que es precisamente la manera de pensar distinta la que enriquece al derecho civil. Así es que bueno, pues dejemos el micrófono en la voz de nuestro querido maestro Gilberto Adame. Y aquí estamos contigo, Gilberto. Muchas gracias. Gracias, gracias, querido presidente, a nuestro señor director, Amada, Lorena, queridos amigos de mi querida alma mater de la Facultad de Derecho. Sin hacer más preámbulo, entro a hablar del tema del cual le sugería a nuestro presidente que me pudiera dar, porque me llamó mucho la atención el detonante de hablar de este tema, es la reciente determinación de la sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de señalar como inconstitucional el requisito para constituir el concubinato, el que que los cónyuges no estén casados o que a su vez tengan impedimento para contraer matrimonio. Esta resolución es de este año, no es la primera. Este criterio lo trae la Corte por lo menos desde 2012, pero me llama la atención en particular de esta resolución los argumentos que utiliza el ministro presidente, que fue el ponente, el ministro González Alcántara Carrancá, que en mi opinión nos lleva todavía más a confundirnos en lo que implica o lo que son las relaciones de pareja que generan efectos civiles. Antes que otra cosa, creo que hay que dejar bien sentado, este concepto, personalidad, es la proyección del mundo al mundo jurídico que se traduce en la posibilidad de que las personas celebremos o seamos parte de las relaciones jurídicas. Es una concepción netamente jurídica que no define a la persona va mucho más allá de ser una construcción jurídica. La personalidad es un concepto unívoco. La misma personalidad tiene un nasciturus, lo digo para efectos civiles, ahí está muy claro en el tema herencia, legado y donación, que una persona que tiene 89 años. En esa no hay medida. ¿Se tiene personalidad o no se tiene personalidad? ¿Se existe para el mundo del derecho o no se existe para el mundo del derecho? ¿Se existe para el mundo del derecho civil o no se existe para el mundo del derecho civil? Lo que nos distingue dentro del campo de las personalidades son lo que todos estudiamos o los que están por hacerlo en su primer curso de Derecho Civil, los llamados atributos de la personalidad. Esos atributos son los que califican y hacen que cada personalidad le marquen las características particulares según de qué se trata. Es decir, el atributo número 1, yo me llamo Ángel Gilberto Adame, la maestra Amada Gaitán tiene ese nombre. Ahí está ya un atributo que nos diferencia desde el punto de vista jurídico, el nombre. Ahí hay una característica con reglamentación concreta que ya lo ubicamos. 2, nuestra nacionalidad. Yo puedo ser mexicano, otra persona puede ser de nacionalidad estadounidense. Y la que más nos está causando conflicto es la capacidad. Eso en este tema que voy a platicar y en otros lados, porque
estamos cometiendo el error de confundir el vocabulario jurídico con el vocabulario que se usa hacia afuera. No olvidemos que, para bien o para mal, los abogados hemos ido construyendo un vocabulario que distingue o nos hace entender claramente cuando lo utilizamos y en el marco en el que lo estamos contextualizando, a qué nos estamos refiriendo. Si yo utilizara la palabra, coloquialmente la palabra servidumbre, bueno, recurriríamos al diccionario de la Real Académica, la RAE, y entenderíamos a qué me estoy refiriendo. Pero si yo utilizo la palabra servidumbre desde el punto de vista del derecho civil, ningún abogado debería tener duda a qué me estoy refiriendo, a un derecho real, con la naturaleza que tiene en particular. Si yo utilizo la palabra servidumbre desde el punto de vista del derecho laboral, tiene otra connotación. Es decir, debemos tener muy claro que los abogados hemos ido construyendo un vocabulario específico, particular, que nos ayuda a distinguir en el contexto en el que nos encontramos de qué estamos hablando. Y el concepto de capacidad es algo que es motivo de enorme debate, porque se ha ido mezclando la capacidad, atributo de la personalidad, con sus subespecies, capacidad de goce, con capacidad de ejercicio, con una construcción que viene fuera del derecho que se llama discapacidad. Esa simbiosis entre, poco a poco, entre, desde el punto de vista negativo, incapacidad y discapacidad, ha llevado a la Corte a declarar inconstitucional la fracción segunda del 450 del Código Civil, lo cual, en mi opinión, deriva, insisto, de empezar a confundir conceptos, traer del mundo de afuera, empezar a mezclar con los conceptos jurídicos. Trato de poner un ejemplo para aterrizarlo. Una persona, puedo yo no tener un brazo y ser una persona discapaz, pero eso no me genera la incapacidad. Pareciera que hoy, además vivimos en un mundo en el que el hablar correctamente o el lenguaje incluyente se está volviendo cada vez más importante, pues la precisión de las palabras, creo que los abogados debemos defender nuestro propio vocabulario, porque entonces no nos vamos a entender ni nosotros mismos. Ayer, y todavía no entro al tema y tengo tantas ideas aquí que lanzar, ayer por poquito margen estuvo a punto de aprobarse una ponencia que presentó de esta misma sala la ministra Margarita Ríos Farjat, que declaraba inconstitucional una norma constitucional local del Estado de Puebla que precisaba la norma que al hablar en género masculino, así se necesitara, se entendía, tal como lo ha venido señalando hasta el día de hoy la Real Academia de la Lengua, se entiende que se habla del género y que no se está hablando solo de hombres. Y la ponencia de la ministra Farjat venía en el punto de vista de declarar la inconstitucional de la norma, señalando que todas las leyes, imagínense ustedes, todas las leyes tienen que redactarse con lenguaje inclusivo. Piénsenle ustedes, es decir, si hoy solo el Código Civil de la Ciudad de México tiene 3,074 artículos, tal como está redactado con el lenguaje que hasta la fecha nos ha marcado la RAE, y una y otra vez ha venido insistiendo en que al hablar de seres humanos o humanidad entendemos que estamos todos, imagínense el volumen que tendría la legislación si a cada artículo tenemos que estarle poniendo hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Yo preferiría, si fuera el caso, para efectos de todo lo que tenemos que estudiar, que entre más pasa el tiempo, lo que yo estudié en 1985 no tiene nada que ver con lo que tienen que estudiar o los jóvenes de ahora. La cantidad de legislación es enorme. Imagínense lo que tendríamos que estudiar si las normas las tendríamos que regular así. Con todo respeto, lo digo así, con ese respeto, sin tratar de ofender a nadie, yo como hombre preferiría que mejor cedo el derecho que nos ha ganado este patriarcado,
desde mi punto, yo doy mi punto, y si el lenguaje busca visibilizar a las mujeres, con ese respeto que me estoy refiriendo, preferiría que mejor dijeran, yo entendería que aunque dijeran mujer, se entiende hombre, pero no caigamos en estas cosas que llegan a extremos, insisto, de confundir nuestro lenguaje jurídico, que no es una historia de ayer, sino llevamos desde Roma construyéndolo. Bueno, esto mismo, este fenómeno que les platico, pasa en el tema estado civil, familia, relaciones jurídicas de pareja. De entrada, hablamos de derecho de familia y el lenguaje que está utilizando la Suprema Corte, lo que utilizamos en el foro, es hablar así abiertamente, la familia y la familia como un ente que la modernidad está modificando, que ya no nos encontramos en el esquema de la familia tradicional monoparental y que hoy está surgiendo un nuevo tipo de familia. Creo que es demasiado decir que apenas hoy está surgiendo ese nuevo tipo de familia. Esto que estoy señalando, la Suprema Corte acaba de imprimir una serie de cuadernos informativos. Les recomiendo que descarguen el que se refiere a concubinato y al que les interese estos temas y a otro tipo de uniones, porque esto es lo que utiliza. Dice, la Corte señala que está en la avanzada porque está entendiendo que hoy hay un nuevo tipo de familia, distinta quizá a la de 1950, 1930, y que entonces el derecho de familia no puede ser indiferente a la misma. Y cuando habla de un nuevo tipo de familia, pareciera decirnos la Corte que hasta antes de que ellos se dieron cuenta, la única familia que existía era la familia monoparental, es decir, padre, madre, hijos y en un matrimonio. Creo que hablar así no solo es desconocer la realidad sociológica del país, sino ignorar la evolución histórica de nuestro derecho. El mismo legislador de 1932, es decir, tenemos vigente en la Ciudad de México un Código Civil en 1932. Antes de 1932, la única relación de pareja que producía efectos civiles antes de 1932, era muy claro, era el matrimonio, entendido como tal, como un acto jurídico de naturaleza indisoluble. Esto se modificó en 1915 con la aprobación de la ley de divorcio, pero antes de 1915 el matrimonio era un acto jurídico de naturaleza indisoluble. ¿Qué significa esto? Yo me casaba y ya me quedaba casado para toda la vida. 1915 entra el divorcio en México, el divorcio vincular, pero sigue habiendo solo ese estado civil. Y el legislador de 32, en su exposición de motivos, reconoce, por eso digo que lo que hoy nos dice la Corte, que está encontrando una familia distinta del esquema monoparental, pues le falta revisar un poquito la exposición de motivos de lo que 4 hombres se dieron cuenta en 1932, cuando reconocieron que más allá del matrimonio existían otras figuras a las cuales habría que reconocerle efectos civiles. Y me estoy refiriendo en particular al concubinato. Sí, exprofeso, en los redactores del Código de 32 señalaron que no era su intención poner al concubinato por arriba del matrimonio, pero sí regularlo, porque reconocían de hecho que era una figura que sucedía en la sociedad y que había sido omiso el legislador en regularla. En ese momento el legislador del 32 regula el concubinato más o menos en los mismos términos de la unión matrimonio, es decir, solo puede suceder entre un hombre y una mujer. Bueno, hago aquí un pequeño paréntesis porque antes de seguir adelante hay que precisar qué entiendo yo por estado civil en las relaciones de pareja. Ya les dije, precisé que era la personalidad, señalé algunos de los atributos, entendiendo como atributos las características o circunstancias que distinguen una personalidad de la otra. Hice un pequeño paréntesis en el tema de la capacidad
Y otro de los atributos que califican a la personalidad se le llama el estado civil. El estado civil es la relación jurídica que guarda una persona frente a su familia. Es decir, la relación que tengo yo, por ejemplo, con mi madre, ahí hay un estado civil. La relación jurídica que tengo con mi pareja, ahí estamos en otro tipo de estado civil, es decir, el estado civil se puede subclasificar dependiendo de las relaciones jurídicas de que se trate, y hay quien habla, y quizá ahí entra el concepto de nacionalidad, las relaciones jurídicas que tengo frente a mi país. Esta charla quiere abordar el estado civil desde la segunda categoría, el estado civil desde el punto de vista de las relaciones jurídicas de pareja. Ya adelanté y dije que antes del 32, el único estado civil que reconocía el código, si es que yo tenía una pareja, era el de matrimonio, y en vía de consecuencia, mi ausencia de estado civil o mi ausencia de pareja me generaba el estado civil de soltero. 32 se regula el concubinato. Hace mucho hincapié el legislador del 32 que no pretende generar un nuevo estado civil, aunque le reconoce efectos civiles al concubinato, lo cual empieza a trastocar la idea de que no es un estado civil, aunque expresamente el legislador lo señala. Cuando a una unión de pareja el Estado le reconoce efectos civiles, se acerca al Estado civil. Bueno, así hay que avanzar en el tiempo. Hay dos momentos en el tema que nos ocupa que es importante tener claros. Uno, la reforma constitucional que entró en vigor en 1997 y que se materializó en 2000, que fue la gran reforma política a la Ciudad de México, que le permitió o que transmitió la facultad legislativa por lo que respecta al antiguo departamento del Distrito Federal a la hoy Ciudad de México a partir del 2000, que recordarán ustedes, antes esa facultad legislativa le correspondía al Congreso de la Unión, tal como a las leyes federales, y crea lo que hoy tenemos, con varios cambios que ha habido en las reformas, lo que hoy tenemos un Congreso de la Ciudad de México. Es la facultad legislativa recae en la Ciudad de México a partir del 2000. Y segundo punto que hay que tener en cuenta es la gran reforma constitucional federal de 2011, que modifica el artículo primero y le da a la Corte algo que en mi opinión ya tenía, es decir, el reiterar, recalcar que los tratados internacionales son parte integrante del orden jurídico. Pero bueno, queda más explícito y entra dentro de nuestro vocabulario una serie de conceptos que los que estudiamos la carrera antes de 2011, si no tomamos un curso de actualización, pues literalmente estamos totalmente perdidos o no entendemos de qué estamos hablando. A partir de 2011, nuestro vocabulario jurídico cambió. Yo no tomé, por ejemplo, la licenciatura Argumentación Jurídica, los principios de interpretación conforme, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir, en mi opinión, que los tratados internacionales no fueran parte del marco supremo internacional. Expresamente también lo señalaba la Constitución, pero bueno, hoy la Corte tiene presente los tratados internacionales, dos conceptos tales como discriminación, se están volviendo la constante una y otra vez de resoluciones de la Corte. Cuando yo a veces me pregunto, ¿tendremos claro qué es discriminar? Porque pareciera que lo estamos utilizando indiscriminadamente, perdón la reiteración, en las resoluciones y nos lleva a confusiones. Bueno, y en el tema de familia, pues aquí está donde nos ocupa. Sí, voy a proyectar algunas láminas para tratar de ubicarnos. ¿Sí me ayudas? Primero quiero señalarles que, si bien es cierto, tenemos un curso que se llama Derecho de Familia, no encuentro, quizá por ahí algún tratado, pero no encuentro en la legislación constitucional federal ni en la local,
¿Dónde están estas definiciones? Aquí está. No encuentro ni en la legislación local ni federal una definición de qué entendemos por familia. Y entonces tomé al azar a 3 doctrinarios, 3 autores recientes que han escrito libros sobre familia. Y si ustedes ven, por ejemplo, aquí está la definición del maestro Rico. El maestro Rico utiliza el concepto de familia, pero señalándola o limitándola a lo que yo ya les dije respecto al estado civil. Es decir, la familia se constriñe a aquellas personas que se encuentran unidas por estado civil. Entendido estado civil, relaciones de parentesco o relaciones de pareja. ¿Sí? Y todavía limita más con un sentido. Eso, el maestro Rico en su sentido amplio. Vamos a ver. ¿Ok? Roberto Garzón y Felipe de la Mata, en su muy buen libro de familia, también no se animan mucho a entrarle a la definición y dicen que en términos generales es un grupo humano, primigenio, natural, irreductible, que se forma con la unión de la pareja de un solo hombre y con una sola mujer y su linaje. Esta definición, que también hablamos de un texto actual, conforme al marco normativo que ya permite matrimonios o uniones de personas del mismo sexo, pues se nos está quedando un poquito corta. Pero también, si ustedes ven, le entran con cautela al tema. Un tercer ejemplo, el doctor Domínguez entiende la familia, la saca de concepto jurídico, es decir, dice que el derecho no es capaz de, no alcanza al mundo jurídico definir a la familia, habla de algún fenómeno de la naturaleza humana, pero señala características particulares, fines y medios. Son ideas, ¿eh? ¿Por qué las tengo que utilizar? Porque no hay un concepto de familia que utiliza campantemente la Corte al hablar de que nos encontramos ante nuevos conceptos de familia, cuando yo le pediría a esa Corte, si me vas a decir que hay nuevos conceptos de familia o nuevas familias, definamos qué entendemos por familia, lo cual al día de hoy no existe. Ok. Lo que sí tenemos, y esto ya son normas constitucionales locales. Maestro querido, sí. Ya no lo estamos viendo, está cortado en la Perdón, producción. A ver, ¿qué hacemos para reducir esto? Muchas gracias. ¿Ya? ¿Ahí estoy ya? Queremos lucirlo, maestro. Sí, maestro, ya me veo ahí, ¿verdad? Si pudiera moverla todavía un poco más para que quede sentado, estaría estupendo. Gracias. ¿Ahí estoy ya? Allí sí, ya lo vemos muy bien. Muchas gracias. Gracias, perdón, maestra. Gracias. El ser neófito en estos temas, perdón, maestra. Lo que sí tenemos en nuestra constitución local, que ya tenemos que empezar a acostumbrarnos a utilizarla, no le entraron tampoco a la definición de familia, pero sí encontramos normas protectoras de la familia. El artículo 6, si ustedes revisan la constitución local, utilizaron una manera muy simpática de numerarla, es decir, es artículo 6, letra D, punto 1, se reconoce a las familias, en plural, quién sabe qué sean las familias, la más amplia protección en su ámbito individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales. 2, todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado. Y luego una norma más, para ir un poquito más rápido, se toma el tiempo encima. En otro artículo, se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas de la comunidad LGBTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil. Ojo, matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno. ¿Qué quiero decir? Es válido
entender, como lo dice el doctor Domínguez, que la familia, el concepto de familia, va más allá del mundo jurídico. Yo puedo tener con mi compadre una relación de familia y de acuerdo a la norma constitucional, o quizá con un niño que recojo de la calle sin que genere de momento adopción o tutela, a un niño que estoy ayudando, quizá podemos enmarcar esa relación del ámbito de jurídico de familia, que en mi opinión se encuentra protegida por lo que acabo de señalar en la Constitución. Genera los deberes y relaciones más allá del derecho civil, deber de respeto, deber quizá de ayuda mutua, quizá esos deberes que nos debemos unos frente a otros. Pero los efectos civiles de las relaciones de pareja, ya en particular, no se extienden a todos los conceptos de familia, tal como lo señala expresamente nuestro Código Civil. Este artículo es vital. El artículo 138 quintus restringe a dónde se llegan o a dónde se limitan la producción de efectos civiles en las relaciones de pareja. Y expresamente señala que estas se restringen a las que nacen por matrimonio, parentesco o concubinato. No las lleva más allá la producción de efectos civiles. Vamos a lo que sigue. De tal manera que hay que tener claro, para lo que el motivo de mi charla, uno, ya me voy solo sobre el texto jurídico. Uno, al día de hoy, ¿qué entiende el legislador por matrimonio? Ahí está la definición. Ya tenemos claro que, ojo, es dos personas. A mí me lleva la atención, si pronto no vendrá hablando de este concepto de discriminación. Yo, según mi religión, puedo tener tantas parejas como pueda yo mantener. La ley hoy no me lo permite. Si yo podría poner un amparo porque quiero tener 3 esposas, las puedo mantener de acuerdo quizá a mis creencias religiosas. Por definición, en el matrimonio en el Distrito Federal, eso es lo que entienden, lo que está ahí. Ha desaparecido de los fines del matrimonio la procreación, etcétera, etcétera. Ok. Concubinato no tenemos una definición legal y hablo de una figura que está todavía ahí bailando, que se llama sociedad en convivencia. Tenemos definición en ley especial. ¿Ok? Vamos a la que sigue. Bueno. Hice una serie de cuadros para distinguir cada una de estas relaciones de pareja, entender con efectos civiles, para entender que no son lo mismo. Y por ahí, y también llegarle ahí, que ese es el punto final, llegar a la resolución de la Corte. Ahí están señalados los impedimentos para contraer matrimonio. 2, en el concubinato que viene la definición, es decir, no la definición, sino los requisitos para contraer matrimonio, equipara los impedimentos para concubinato, los impedimentos para matrimonio. Por ejemplo, yo no me puedo casar con mi hermana, porque tengo parentesco del que es impedimento conforme a la ley, colateral en segundo grado. En vía de consecuencia, tampoco puedo tener concubinato con mi hermana. ¿Sí? Y curiosamente, la sociedad en convivencia en la ley particular regula impedimentos mínimos para contraerlo. Es curioso, no los equipara a los del concubinato del matrimonio, sino los señala en su artículo 4, solo 3 en particular. Los otros a los que se refiere el 156, la impotencia incurable para la cópula, etcétera, etcétera, no son impedimentos respecto a la sociedad en convivencia. Aquí empezamos a encontrar diferencias. ¿Que venga? Ok. Requisitos para que se configure el matrimonio, pues está muy claro, debe celebrarse ante el juez de registro civil, ya no voy a platicar, creo que todos lo sabemos. En el concubinato, que por aquí viene la resolución de la Corte, además de que no hay impedimentos legales para contraer matrimonio, se requieren que sucedan 2 cosas, en mi opinión. La consecución de un elemento objetivo de 2 vías y un elemento subjetivo. El elemento objetivo en las 2 vías es la cohabitación por 2 años o el que hayan tenido un hijo. Ese, en mi opinión, es objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque se puede percibir
lo podemos demostrar la cohabitación o el tener el hijo. Y el elemento subjetivo que de hecho la Corte en otras resoluciones que contradicen a la resolución a la que me pienso referir, ha señalado que no se requiere documento ni acta del registro civil, aunque ya está regulada el acta de concubinato, es la intención de los que cohabitan o de los que tienen el hijo, es decir, elemento subjetivo de que su unión produzca efectos jurídicos de concubinato. A ver, pongo esto, yo sé que me voy a ir al extremo. Resulta que yo vivo en mi casa, estoy soltero, mi pareja vive en otro lugar, está soltera, tenemos un hijo. Hay concubinato, dependerá de lo siguiente. De entrada no hubo cohabitación, punto número 1. 2, ¿es nuestra intención sujetarnos al esquema jurídico concubinato, elemento subjetivo? Puede que no. Y entonces, aunque si bien es cierto, somos padres de un hijo, en mi opinión, no se da la figura del concubinato, porque no hay esa intención de someterse a las reglas del concubinato, porque esto detona del mismo análisis del texto legal, no lo estoy inventando yo. Precisa, insisto, para que nazca el concubinato, elemento objetivo, elemento subjetivo. La constitución de la sociedad en convivencia sigue siendo hasta la fecha un enigma para mí, porque la mandaron en lugar de al registro civil, se celebra o se constituye ante el director jurídico de la alcaldía correspondiente. Comento rapidísimo como anécdota, he mandado alumnos a que pregunten a las direcciones jurídicas de las alcaldías cómo le hacen para constituir una sociedad de convivencia y le dicen no saben de qué le están hablando, aunque están en la ley. Vamos a la que sigue. Aquí están otra vez efectos. Parecieran que no generan los mismos, aunque hay claras similitudes entre los efectos del concubinato, la sociedad en convivencia y el matrimonio, sí hay alguna diferencia. La más importante para mí, que al día de hoy se sigue regulada tanto en el artículo 163 y en el 277, es que en el matrimonio quien decide casarse están obligados a vivir juntos en el domicilio conyugal. Claramente lo señala el artículo 163 y de hecho el 277 sigue señala, si alguien quiere zafarse de la obligación de vivir juntos, tiene que seguir las normas y reglas que señala el 277. Esa norma no la encontramos en el concubinato ni en la cohabitación. Es decir, yo con una persona vivo 2 años, tengo intención de generar derechos de concubinato. Se dan esos 2 años, ya estamos en concubinato, ya el concubinato ya nació. De aquí para adelante estamos obligados a vivir juntos, no hay ninguna norma que lo prescriba y seguimos en concubinato. Lo mismo pasa en la sociedad en convivencia. Ok, vamos a la que sigue. Aquí en particular, aquí estoy hablando de los efectos de la sociedad en convivencia, que curiosamente los remite el legislador a los del concubinato, no a los del matrimonio. Esto es importante porque no se les olvide que esta figura nació cuando era jefe de gobierno el actual presidente de la República, que ante la exigencia de matrimonios del mismo sexo, solo concedió la sociedad de convivencia y también solo la llevó la sociedad de convivencia al límite del concubinato, no la llevó nunca a equipararla a matrimonio. Vamos a la que sigue. Quisiera hacer aquí un pequeño apunte. Esto también puede ser, los SICs son la norma, así está en el Código Civil publicado en la Gaceta. Yo no me equivoqué y escribí cónyuges, los que están allá abajito. Aunque me digan en el matrimonio, ya lo dijimos, las reformas que se dieron en el sexenio del siguiente jefe de gobierno, el hoy canciller, que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo, indicaron la necesidad de igualdad, que lo otro era discriminatorio, y entonces, aunque se dejó la sociedad en convivencia, se habla de que hay matrimonios con los mismos efectos entre parejas del mismo sexo y de distinto sexo. Y
en mi opinión, de una sencilla revisión del Código Civil que tenemos vigente. Marqué con negritas los casos en los que, a pesar de que me digan que el matrimonio entre personas del mismo sexo y otras de distintos sexos son lo mismo, la misma norma, quizá por error, por olvido del legislador o porque entiende que naturalmente no es lo mismo el matrimonio entre un hombre y una mujer que entre dos hombres, aunque la ley lo diga, creo que es válido a partir de lo que estoy señalando, señalar que el matrimonio como género admite dos subespecies. Matrimonio entre personas del mismo sexo, A, subespecie A, matrimonio entre personas de distintos sexos, subespecie B. Y ejemplos, ahí está el artículo 217, pero los que más me interesan muchísimo es aquellos, por ejemplo, para contraer matrimonio, hoy tenemos la obligación, el que se pretende casar, de tomar un curso donde, entre otras cosas, tienen que explicarle a la pareja, que puede ser de dos hombres, dos mujeres, o hombre y mujer, entre otras cosas, cuestiones reproductivas. Con todo respeto, no entiendo todavía cuál sería esta explicación en personas del mismo sexo. Por decir algo. Es decir, creo que esta explicación, en diferencia que hay más ejemplos que están ahí marcados, hacen que la misma norma, por razones naturales o legales, diferencie entre matrimonio de personas del mismo sexo y de distintos sexos. ¿Sí? ¿La que sigue? Por favor. Ok. Bueno, otra diferencia importante también respecto al tema de matrimonio de personas del mismo sexo o personas de diferente sexo, importante y además a las cuales yo estoy de acuerdo, tiene que ver con la violencia familiar. La violencia familiar es un concepto que admite grados, es decir, violencia que se da en el seno de la familia, violencia que se da contra las mujeres, es distinta. Es decir, si hay violencia familiar entre una pareja de hombres que están casados, es decir, un hombre ejerce violencia frente al hombre, a otro hombre, las consecuencias jurídicas tienen un grado y un límite. Pero si hay matrimonio entre un hombre y una mujer y la mujer es violentada, de acuerdo a las normas que estoy señalando de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, que es la ley general, y en particular la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, la protección y las consecuencias para el marido son totalmente distintas que si la violencia fuera de la mujer al hombre. Y esto obviamente se entiende, pero además de que se entiende, en mi opinión, refuerza mi argumento de que el matrimonio se puede subclasificar entre matrimonios de personas del mismo sexo o de distinto sexo y que no son exactamente lo mismo. Sí entran dentro del género matrimonio, pero hay diferencias tanto en la norma y en la producción de sus efectos civiles, en la producción, en la prevención de violencia e incluso en la materia penal. Venga, rápido. Aquí están a lo que me refería en el tema penal, temas que tienen que ver incluso con violencia familiar, tiene el tipo de pena que aumenta en función si la violencia se ejerce contra derechos reproductivos, temas más que tratan de reforzar mi punto respecto a esta diferencia. Venga. Una más todavía, esto está curioso, está en el concurso, la ley señala que va primero para cobrar en el caso del deudor que causa en concurso, va primero su mujer e hijos. Quizá esto sea un olvido del legislador, o sí, aquí considera a la mujer en una situación tal que la pone en preferencia de que si el concursado fuera la mujer y el que tuviera una preeminencia fuera el varón pareja del que estuviera en concurso. Vamos a ver qué sigue.
Ok, es importante para aterrizar mi tema, es decir, el tema de la adopción. Ustedes me dirán, oiga, usted está hablaba de efectos del matrimonio respecto a personas del mismo sexo y las personas del mismo sexo pues no pueden tener hijos. Si no pueden tener hijos de manera natural, pero esta es una discusión que la he escuchado varias veces en hoy Congreso respecto a que va a reafirmarse la posibilidad de que personas de un matrimonio homoparental adopten. Yo creo que esa discusión está superada desde hace muchísimo tiempo. Expresamente señala el código que los cónyuges casados o los concubinos pueden adoptar y no distingue si el matrimonio es de hombre-mujer o de dos hombres, ni en el concubinato. Sé que el tiempo se me está viniendo encima y mi intención era hablar del tema de la resolución de la Corte. La Corte... ¿Cómo tiene tiempo, maestro? No se preocupe. Ya, perdón. Ese es el planteamiento general. Es decir, aterrizo, en mi opinión, hoy a 2020 en la Ciudad de México tenemos 4 relaciones de pareja que producen estados civiles que producen efectos civiles. Perdón por la reiteración. Puede haber familias en general que no produzcan efectos civiles. Hay familias que producen efectos civiles en términos de nuestro Código Civil y esos solas son las que nacen por uniones de pareja reconocidas por la ley, 2 por parentesco. Ya señalé al principio el fundamento. De esos tenemos 3 uniones de pareja que generan efectos jurídicos de naturaleza civil, matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia y en vía de consecuencia, cuando no tengo pareja, está la soltería. Entonces, es decir, desde el punto de vista de si tengo pareja o no, en este momento hay 4 estados civiles en la Ciudad de México, reitero, matrimonio, concubinato, sociedad en convivencia y soltería. La resolución de la Corte de 2020 señaló inconstitucional el requisito matrimonio o impedimento para contraer matrimonio como elemento constitutivo del concubinato. Les voy a poner el ejemplo. No les voy a poner el ejemplo, les voy a relatar el caso al que resolvió la Corte. Una persona vivió con otra cerca de 10 años. Esta persona estaba casada, mantenía una relación de matrimonio, terminó la relación de pareja o la unión civil, la unión que tenía con la otra persona, y la otra persona demandó alimentos, alegando los 12 años que estuvieron juntos. El código, si ustedes le revisan un poquito, reconoce que, al igual que en el matrimonio, que para quien actuó de buena fe, se producen efectos compensatorios, pero la acción no se ejercitó desde ese punto de vista. Es decir, la persona que entró de buena fe a lo que ella creía que era un concubinato, no lo fue, puede perfectamente, es decir, yo engaño a una persona y le digo, vamos a vivir juntos con la idea de constituir concubinato, pero yo no le digo que estoy casado. ¿Hay concubinato? En mi opinión, no. ¿Tiene ella derecho a reclamarme daños y perjuicios porque ella entró de buena fe a la relación? Sí, y expresamente lo señala el código. Pero aquí la acción se buscó de otra manera. Se atacó a la esencia o al requisito que construye el vínculo concubinato. Se señaló que el requisito que señala el código de que el hecho para que nazca concubinato deben estar libres de matrimonio o, en consecuencia, no tener impedimentos para contraer matrimonio, es inconstitucional por discriminatorio.
Y ante mi sorpresa, la sala correspondiente ante un proyecto del ministro González Alcántara Carrancá asumió esta premisa, declaró inconstitucional el requisito, la ausencia de impedimento para constituir matrimonio y le reconoció efectos civiles a esa unión en particular. Y la comento con particular extrañeza porque además no es la primera vez que resuelve así la Corte. Y hablo, me preocupa, no es la primera vez que resuelve así la Corte en este tema, pero se ha contradecido en otros. Por ejemplo, en el tema de agravantes en el tema de delitos si se comete contra un concubino, algún estado de la República señala que si el homicidio se comete contra concubino, la Corte ya ha resuelto que si no se cumplieron los requisitos para alcanzar el concubinato civiles, no se puede aplicar la agravante. Ah, qué curioso, es decir, aquí tú me dices que aquí no es inconstitucional para efectos del agravante. Sí se deben cumplir exactamente los requisitos. Pero en este caso de conceder derechos de concubina, con lo que todo eso implica, alimentos, herencia, etcétera, etcétera, es inconstitucional el que la norma prevea que, como requisito objetivo, que el personaje no tenga, los dos personajes no tengan impedimento para contraer matrimonio, en este caso particular, el que el tipo está casado. De tal manera, para efectos de la Corte en esa resolución, yo puedo tener tantos concubinatos como uniones de pareja tenga. Yo me pregunto, además de que había otra vía, había la vía de la buena fe. Es muy peligroso lo que está pasando con la Corte desde 2011, en la que no le hemos acotado, no nosotros, sino el Congreso Federal, cuáles son los límites interpretativos de la Corte, de sus alcances de control, de la convencionalidad, porque la Corte está pasando de un ámbito interpretativo a un ámbito legislativo material. Está derogando y legislando de facto. Urge, en mi opinión, porque si no seguimos dando palos de ciego, una ley reglamentaria del artículo 1 constitucional que marque hasta dónde puede llegar la Corte. Hoy, a los que estemos dando clases de estas materias, pues es literalmente imposible que no tengamos en cuenta estas resoluciones, pero el tema es que salimos confundidos porque la Corte se está contradiciendo una y otra vez. Es decir, la Corte, en este caso particular, decir que es inconstitucional, que hay concubinato, que el concubinato precise como requisito el impedimento para contraer matrimonio, además de que me permite que una persona genere tantos concubinatos como quiera. 2, puede ser el caso entonces también, así como señalé al principio de esta charla, de que pronto habrá amparos por la inconstitucionalidad de la definición de matrimonio que solo puede ser de 2 personas, entendiendo a mis creencias religiosas, pues hoy, para que ustedes vean, es siguiendo la ponencia o las ideas de la sala correspondiente, yo puedo generar concubinato con mi hermana. Porque no me puedo casar con mi hermana, no. Hasta el momento nadie ha dicho que eso es discriminatorio, pero la Corte ya señaló que es discriminatorio señalar como requisito para constituir concubinato, aplicar los impedimentos del 156. En vía de consecuencia, puedo generar concubinato con mi hermana. Y eso lo enmarca la Corte dentro de la nueva idea de familia que tenemos en la sociedad mexicana. Yo que sepa, perdónenme, a lo mejor soy muy anticuado, no concibo la familia. Si uno lee a Engels, quizá en ciertos principios de la historia, los conceptos de familias que se generaban en relaciones incestuosas generaban efectos jurídicos, pero si ustedes me dicen que esa es la modernidad del derecho de familia, no la concibo. De hecho, es hasta un delito. Puede llegar a ser hasta un delito, pero la Corte nos puso en ese punto aplicando requisitos discriminatorios. ¿Yo qué creo? En mi opinión, el caso está muy claro. Si el Estado, el Congreso local
y en su caso la Suprema Corte pretenden generar efectos civiles a nuevas uniones de familia, en este caso la palabra la utiliza la Corte entre comillas, pero así se llama legalmente, o se llama por lo menos para efectos de la RAI, al amaciato, cree una nueva figura jurídica, amplíe de 4 a 5 a 6 a 7, pero por favor, no nos descompongan el catálogo de lo que nos ha costado tanto entender. Creo que no es tan complicado. No destruyan el concubinato, creen otras figuras. Ese es el punto al que yo quería llegar. Toda esta explicación era llegar a este punto. Se me hace terriblemente desproporcionada la resolución de la Corte, que para resolver un caso en particular nos destruya la idea de concubinato, llevándonos a los efectos que le estoy diciendo. Es decir, yo puedo estar perfectamente casado, estar casado y tener relaciones de amaciato, y entonces, para efectos de ese señor, una de las características sine qua non, y con eso termino, del Estado civil, es que, tratándose de relaciones de pareja, es que solo puedo tener un Estado civil, tratándose de relaciones de pareja. No se pueden combinar, o estoy casado o estoy soltero, o estoy en concubinato o estoy casado, o estoy en sociedad de convivencia o estoy en concubinato. No puedo tener, segunda, eso es importantísimo, no pueden combinarse en una persona dos estados civiles dependiendo, en función de la relación de pareja. La resolución del ministro González Alcántara Carrancá permitió que esta persona, el condenado, el que perdió el juicio, tenga en este momento dos estados civiles, casado y concubino. No entendí absolutamente nada. Muchas gracias. Maestro querido, muchísimas gracias por esta explicación. Creo que todos estamos admirados de la resolución. Yo creo que tenemos mucho que hablar porque incluso usted hablaba en un principio del libro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justo aquí lo tengo para todos, a ver si lo alcanzan a ver, lo están viendo al revés, pero bueno, aquí está. La colección es Derecho Familiar, ¿sí? Y pues todo lo que dice aquí, pues lo estamos echando a la basura con una tesis jurisprudencial. Pues muchísimas gracias, ya estamos en tiempo, no sé, Miguel, si gustas decir algo, vamos a tener otra plática adicional, vamos a necesitar volver a hablar con usted, querido maestro, definitivamente, porque nos quedamos picados. Maestra, el tema lo da, yo estoy para mi colegio y para mi facultad, para cuando ustedes lo quieran, ¿eh? Gracias, maestro Beltrán. Rapidísimo, dos comentarios. Muchísimas gracias, Gilberto. Yo creo que todos los jueves de Derecho Civil han sido muy buenos, pero en este yo hablaría del profundo análisis jurídico que haces en tu disertación. Porque bien lo dijiste hace un momento, no se trata de calificar si el personaje que tenía a dos señoras tenía que darle alimentos o no a la antes llamada, o permítaseme la expresión, a la segunda mujer, por no utilizar algún término que pueda sonar peyorativo. Pues desde luego que en justicia esta señora tenía derecho a alimentos, ¿no? Las dos. Pero eso no quiere decir que esta persona hubiera tenido dos estados civiles. Mis respetos desde luego a la Corte, mis respetos desde luego a nuestro querido maestro, miembro del colegio, el ministro González Alcántara Carrancá. Pero qué bueno que en este foro y que en la UNAM y que en la facultad podamos expresar opiniones diferentes. Yo creo que eso es lo que enriquece al derecho, lo que enriquece al derecho civil, y qué bueno que en esta facultad se abran las puertas a los distintos puntos de vista, que eso nos hará seguramente tener mejores normas jurídicas. Muchísimas gracias, ya estamos excedidos de tiempo. Ojalá pudiéramos retomar, Gilberto, con una sesión de preguntas y respuestas más adelante. Porque bueno, sí, no sé si hay espacio para las dudas, Lore. Creo que ya estamos en tiempo, maestra Lorena. Como usted diga, maestra, no. O sea, si De tenemos hecho, 10 minutitos no. más, podemos comentar las dudas. No tenemos preguntas en realidad, bueno, nada más cómo hacer el registro y demás, pero vamos a tener una conferencia que va a hablar específicamente de concubinato, donde ya podríamos ver esta parte en 15 días,
va a estar la maestra Sara Arellano Palafox hablándonos de esto. Entonces, realmente no hay preguntas ligadas al tema. Más bien creo que a todos nos dejó meditando esta situación. Desde que salió esta tesis ya traíamos esa idea, ¿no? Pues, maestro Yo querido, muchas gracias. me retiro, muchas gracias. Te dejo, Amada, los dejo, Gilberto. No, Disculpen. gracias. No, gracias, presidente. Muchas gracias, maestro Adame. Muchísimas gracias a todos por su atención.